Bueno, dice, el vínculo que existe dentro de la membresía local. Habíamos arrancado con eso la semana pasada y decíamos, ¿no es cierto?, de la diferencia entre dos creyentes que pertenecen a la misma iglesia y dos creyentes que pertenecen a distinta iglesia. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo se podrían relacionar? ¿Se acuerdan? ¿Dónde dice el vínculo? En la 7. ¿Qué piensan? ¿Se acuerdan? La memorización. Ahí está. Carloncho, la memorización. No, Cele. A ver. La iglesia local es una institución puesta por Jesús aquí en la tierra para moldear, Para afirmar. Para afirmar y moldear nuestra vida cristiana. Sí, es como versión Ceci sería. Pero sí. More, no, Vladi. No, esto estaba aquí también. Seba, Alex. No. Luchi. No. Seba. A ver. La iglesia local es la autoridad de la tierra que Cristo ha instituido para transformar a la vida cristiana. Buenísimo. Entonces decíamos, ¿no es cierto? El hecho de, gracias, Seba, el hecho de que todos los que dijeron completa, no fue completa la tarea. Incompleta todos. Entonces dijimos que si bien podemos tener esta relación, ¿no es cierto?, con gente de otra iglesia, y de hecho lo hacemos, ¿no es cierto?, dijimos que sí hay una diferencia importante entre el vínculo con hermanos de otras iglesias que de la misma iglesia local, porque hay aspectos prácticos de la vida de comunidad que no pueden suceder con otros hermanos. Y uno de esos aspectos, pensamos, es la disciplina, ¿sí? Nosotros no podríamos aplicar disciplina bíblica sobre un hermano que no es de la iglesia de San Justo, ¿verdad? ¿Por qué no podríamos hacerlo? Por ejemplo, si viene alguien de la iglesia de Aedo, ¿no es cierto?, y confiesa un pecado, ¿por qué San Justo no podría aplicar la disciplina a este hermano? ¿Por qué? La autoridad de su iglesia local. Dijimos que la iglesia cumple esa función, ser autoridad. ¿Sí? Sí. Creo que eso es muy importante, ¿no es cierto? Entender que sí hay diferente relación. ¿Se acuerdan que dijimos también, nosotros podemos rendir cuentas con muchos hermanos de muchas iglesias, pero la iglesia local tiene la responsabilidad de velar por tu crecimiento espiritual, de cuidarte, ¿sí? Y como creyente tienes la responsabilidad de someterte al cuidado de tu iglesia local. Entonces, esa sería una diferencia clara, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensás en qué vínculo es lo que hemos tenido, qué vínculo tiene el creyente con su iglesia y con las otras iglesias, lo que tenemos que entender es el punto de autoridad que su iglesia local tiene en su vida. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, los que son alumnos, lo que tienen que tener cuidado es de no dar mayor autoridad a lo que están aprendiendo fuera de su iglesia local que a su iglesia local. ¿Se entiende? La claridad que el Señor va dando no quita autoridad a la iglesia de donde han venido, sino que ustedes se están capacitando para poder servir en integridad, ¿no es cierto?, en la iglesia donde el Señor los ha llamado a ser miembros. El conocimiento no quita la autoridad de la iglesia. Entonces, si por el conocimiento dejamos de amar a la iglesia o de someternos a la autoridad de la iglesia local, hay algo que el conocimiento no está haciendo bien en nuestro corazón, hay un efecto malo, pero no es la palabra, ¿no es cierto?, es el corazón. Hay algo que está mal en el corazón, que no está percibiendo la verdad de la forma en cómo lo tendría que percibir. Entonces, aun cuando están participando en la iglesia de San Justo y conviviendo con la iglesia de San Justo, lo que no tienen que hacer es descuidar su relación con sus iglesias locales, porque esa es su iglesia local.
¿sí? Ellos son los que si llegara a pasar algo con ustedes, cualquier pecado que tendría que ser llevado a disciplina, son ellos los que tendrían que hacerlo, ¿sí? Es por medio de ellos donde tendríamos que tomar decisiones. Entonces, eso es algo que deben cuidar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, como CCP, pueden salir del CCP, pero no pueden ser disciplinados por la Iglesia de San Justo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Yo creo que hay algo que cuidar. Deben velar mucho por eso. Pendiente de nuestra disciplina o nuestro, cómo es nuestro, bueno, un poco si San Justo solo como el hermano, entonces no quiero olvidar solo los estudiantes, sino los educadores. Claro, porque el CCP no es iglesia. El CCP es una institución educativa. No es iglesia. Solo la iglesia puede aplicar la disciplina. Y solo la iglesia local puede aplicar la disciplina sobre un creyente. En este caso, mi iglesia. Supongamos que ustedes llegan a pasar algo, ¿no es cierto? No sé, Carloncho en adulterio. Es una suposición para los que están en línea. Sería, sí, lo que pensamos es que es descalificado. Como parte del CCP sería, tienes que salir del CCP. O paras, por lo menos, ¿no es cierto? Lo siguiente es ponértelo bajo la autoridad de tu iglesia. Si tu iglesia piensa, creemos que lo mejor es que San Justo les acompañe en este tiempo de restauración. Entonces nosotros nos sometemos a lo que tu iglesia piense. Si tu iglesia piensa, no, ellos tienen que volver, entonces, chao, te tienes que ir. Porque la autoridad sobre la vida de Carloncho es la iglesia de Perú, no la iglesia de San Justo. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de que se mantengan comunicados, ¿no es cierto? Y no, creo que una de las cosas que hay que entender, las vamos a ir viendo más adelante, la sumisión a la iglesia local no es en la esperanza de cuánto ellos les están dando, sino en tu actitud de cuánto te estás sometiendo. ¿Se entiende? Entonces no es, ¿no es cierto? Yo no recibo mensajes de mi autoridad, entonces yo no cuento nada, sino es cuánto vos estás comunicándote porque entiendes que ellos son tu autoridad. ¿No es cierto? Cuánto comunicas a tu iglesia, cuánto sabe de tu vida tu iglesia, cómo vas en esa área, es lo que refleja cómo entiende la iglesia local en tu vida. ¿Sí? Ahora tú dices, no, es que yo no les cuento nada porque ellos no le preguntan nada. Entonces hay algo que se está entendiendo mal, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad que ellos tienen sobre tu vida es su responsabilidad asumirlo. Pero tu responsabilidad hacia la iglesia local es tu parte. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué? Existen modelos de iglesias que utilizan confederaciones. Hay una nacional. Me llamó mucho la atención porque cuando conversaba con uno de los miembros, para que la persona, el miembro de una iglesia local en particular, para que él tome una decisión o salga a estudiar, la decisión tendría que no solamente partir de quienes son responsables de la iglesia local, sino también de la regional e incluso de la nacional. Entonces, por ejemplo, para cuando tenía que tomar una decisión, él tenía que esperar un buen tiempo porque todavía tenía que escalar esa decisión entre más superiores. Pero ese modelo ¿qué opina de ese modelo? Pienso, si miramos en la escritura, una vida de comunidad donde vos miras que una iglesia a la otra se están apoyando y sosteniendo, se están ayudando, están velando las unas por las otras, pero lo que tenemos que entender es no hay autoridad sobre la iglesia local sino solo Cristo. Entonces hay muchas de la forma en cómo se ha organizado hoy las iglesias donde corre el riesgo de darle mayor autoridad a la organización que a la iglesia local en sí. Entonces, no sé, nosotros somos IBM, ¿no es cierto? Y está la comunidad IBM, ¿sí? Pase. ¿Te paso la sillita, Carloncho, por favor? Ok. Sí. Y entonces, ¿no es cierto? Somos las IBM, está la comunidad IBM, y sería pensando, ¿no es cierto? Si en San Justo se quiere tomar una decisión en cuanto a un miembro, ¿no es cierto?
sería tener que esperar lo que el Consejo de Iglesia opine en cuanto a la situación. Eso no sería el modelo bíblico, ¿sí? Porque Dios estableció a la iglesia local como autoridad sobre la vida del creyente, del miembro, ¿sí? Entonces, ahora, entiendo que hay organizaciones, ¿no es cierto?, de cómo el hombre se ha ido organizando, ¿no es cierto?, las diferentes comunidades de iglesia. Creo el peligro es darle autoridad al hombre que Dios no le ha concedido. Y eso ha hecho hasta hoy, ¿no es cierto?, que se desvirtúe mucho la imagen bíblica de lo que implica una iglesia local y que tenga más peso una organización, ¿no es cierto?, una asamblea, un grupo de personas que la iglesia en sí. Entonces, yo pensaría, es una forma de desvirtuar la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia local. Sí. Sí. Vemos en la escritura que son iglesias que viven en comunidad y al mismo tiempo independientes. Sí. Sí, sí. Entonces, cuando pensamos en la vida de comunidad, lo que tenemos que entender, ¿no es cierto?, es la iglesia local. Entonces es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Jesucristo, ¿sí?, para oficialmente afirmar y supervisar la membresía en Jesucristo y su reino a través de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del Evangelio. Todos los que no memorizaron la semana pasada, ahora tienen que memorizar esta, ¿sí? No, la anterior ya no. Una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para oficialmente afirmar y supervisar la membresía en Jesucristo y su reino a través de la predicación del Evangelio y las ordenanzas del Evangelio. Yo siempre digo, la membresía es como el esposo casándose con la esposa, ¿sí? Porque vos estás entendiendo, hay una responsabilidad mutua y lo que estás diciendo es yo acepto, ¿sí? Yo acepto esa responsabilidad mutua. Entonces, cuando pensamos en la vida del cuerpo, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, donde la iglesia no es un lugar donde van y cantan. La iglesia es los creyentes congregados, ¿sí?, para adorar al Señor. La adoración al Señor es en alabanza a Dios. Cuando cantamos, la adoración al Señor es en la predicación bíblica, tanto el que predica como el que escucha, ¿sí? La adoración al Señor es la oración congregacional. Todos estos aspectos son aspectos de adoración, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que cantar todos? ¿Sí? No solo cantar, ¿por qué hay que cantar bien? ¿Por qué hay que cantar fuerte? ¿Qué piensan? ¿Por qué hay que cantar fuerte? ¿Necesita mi hermano escucharme cantar? ¿Qué piensan? ¿Quién dice que sí? Levante su mano, porque si no, no hablo. ¿Quién dice que no necesita mi hermano escucharme cantar? Vamos, ¿es sí o no? A ver, ¿quién piensa que sí necesito cantar para que mi hermano me escuche? Levante su mano. ¿Quién dice que no necesito cantar para que mi hermano me escuche? ¿Y el resto qué piensa? ¿Qué piensa? A ver, los que no... Siempre tiene que ser de corazón. Y esto es como resultado de que uno tenga esa motivación verdadera de poder cantar sin importancia que uno no sabe nada o demás. Y eso se refleja en esa intención de poder cantar. Es obvio, los demás lo escuchan. Entonces yo puedo cantar y puedo cantar bajito, porque igual estoy cantando con la buena motivación, o necesito cantar fuerte y que mis hermanos me escuchen. No, sí. Porque la alabanza es un medio de gracia. Cuando estamos cantando todos juntos y nos escuchamos todos juntos cantar, estamos como iglesia afirmando las verdades del Evangelio. ¿Sí? Es importante cantar fuerte, es importante cantar bien, ¿sí? Es muy importante. Entonces, mi motivación no es decir, no es cierto, voy a cantar bien porque si no mi hermano le molesta.
Pero mi motivación sí tiene que ser, ¿no es cierto? Yo tengo razones válidas para alabar al Señor, pero tengo que cantar fuerte por la vida de mi hermano. La alabanza no está centrada en mi persona. La alabanza es un momento de servicio a mi hermano, donde juntos nos edificamos alabando al Señor y afirmando verdades en nuestro corazón, juntos. ¿Se entiende? ¿Sí? El tiempo de alabanza no es un tiempo personal, es un tiempo congregacional. ¿Sí? Entonces pensar, yo voy a cantar como para mis adentros, es no entender la vida de congregación, porque el tiempo donde estamos juntos alabamos como congregación. ¿Sí? Entonces un tiempo es un medio de gracia, donde las verdades que mi hermano canta, yo las puedo escuchar y afirmar en mi corazón. ¿Se entiende? ¿Sí? De la misma manera la oración, ¿no es cierto? La razón por la que yo debo escuchar cuando alguien ora y debo afirmar lo que el otro ora es porque estamos juntos y la oración es congregacional. Entonces cuando pensamos, ¿no es cierto? Bueno, pero si es día de oración, ¿podría yo orar en mi casa? Sí, vos podés orar en tu casa. Pero la oración congregacional es un medio de gracia, es donde juntos adoramos al Señor en oración. La razón, ¿no es cierto?, por la cual debo escuchar la palabra y tratar de distraerme lo menos posible y ser de distracción lo menos posible, es porque adoramos juntos al Señor en escuchar la verdad. Pero es vivir la vida de congregación. Vivir la vida de congregación no es solamente lo que sucede fuera del domingo. Vivir la vida de congregación debe arrancar en lo que sucede dentro del domingo, donde vos te preparas, ¿no es cierto?, para poder ser útil hacia tu hermano, donde te preparas, ¿no es cierto?, para no ser de distracción a tu hermano, durmiéndote, ¿no es cierto?, donde preparas para no ser de distracción, yendo y viniendo, donde piensas, este es un tiempo donde debo velar por la vida de mi hermano. Entonces te escucho, ¿no es cierto?, y quiero ser edificado para ser capacitado para servir a mi hermano. Entonces la obediencia no pasa por el bien que recibo al obedecer, sino que la obediencia pasa por el bien que recibo al servir a mi hermano. ¿Sí? Entonces cuando decimos, ¿cierto?, pero yo me cuesta obedecer tal cosa que me manda el Señor, lo que tenemos que pensar es necesario por la vida de mi hermano, por un lado, y es necesario porque es debido a muerte para mí. ¿Se entiende? Entonces la vida de congregación es importante en el tiempo que estamos todos juntos. ¿Sí? Por eso es un mandato. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seba. El tema de la oración, ¿cuál debería ser la actitud de uno? ¿Estar orando lo mismo o simplemente afirmando? Orando lo mismo significa repitiendo todo lo que dice. No, si estamos con un ejemplo, estamos orando por la selva. Yo oro por el mismo tema, Pero tu oración. No, pienso que la oración congregacional es donde logramos todos mantener ese sentir. Donde si vos estás orando, todos pensamos, Él ora por todos. Entonces lo que hacemos es afirmar lo que Él se va a hacer. Porque estamos todos orando eso. ¿Se entiende? No, no es cierto. Él hablando fuerte, pero cada uno orando lo que le parece. ¿Sí? Aun cuando fuera el mismo tema. Sino lo que entendemos, ese es nuestro sentir. Lo que Él dice, lo creemos todos. Y entonces lo afirmamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es la parte de congregación donde el individualismo tiene que quedar fuera. Donde lo que Él canta, cantamos todos. Lo que Él dice, lo decimos todos. ¿Sí? Es esta vida de cuerpo donde olvidamos y pensamos somos todos uno. ¿Sí? Todos. En ese momento somos todos uno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces para esto, Dios nos ha dado en su palabra figuras muy claras, ¿no es cierto?, de cómo debería verse la iglesia. Primero pensamos la figura del cuerpo, ¿sí? Es dada para describir la dependencia mutua entre los miembros de la iglesia. Y hemos estado leyendo, ¿no es cierto?, el libro de Efesios 4, cuando viene hablando acerca de cómo el cuerpo se nutre y cómo el cuerpo crece, y justamente habla, ¿no es cierto?, por la actividad propia de cada miembro. Entonces dice que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí recibe ese crecimiento. Entonces cuando pensamos, ¿no es cierto?, ¿qué es la iglesia? Pensamos es un grupo de creyentes, ¿no es cierto?, que se reúne para adorar al Señor, ¿no es cierto?,
Ahora, lo que pensamos, cuando pensamos en qué figura o de qué manera tenemos que ver la iglesia, primero tenemos que ver la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo, donde cada uno es miembro y donde cada uno es necesario, ¿sí? Cada uno es necesario para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, es lo que Pablo corrige, ¿no? En Corintios, porque estaba pasando algo. Ellos entendían que son un cuerpo, pero el problema es que ellos no querían ser cualquier parte del cuerpo. Ellos querían, ¿no es cierto?, tener una función específica en el cuerpo y eran las funciones más visibles, las funciones más notorias. Y entonces lo que Pablo va a corregir, ¿no es cierto?, es todos son importantes. Dice, porque si el ojo quiere ser oreja, ¿quién ve?, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en mente es el cuerpo está compuesto de la manera en que Dios lo ha establecido. ¿Sí? El cuerpo se va desarrollando y se va formando de la manera que Dios lo ha querido. Por lo tanto, el lugar que te da Dios en la obra, en su iglesia, es el mejor lugar que ha establecido Dios para darte. ¿Sí? Porque si no, estaríamos pensando que hay un error en la mente del Señor. Porque a mí me hubiera gustado hacer tal cosa, pero la verdad es que no tengo la habilidad para hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces crezco en amargura, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo, pensando por qué los otros lo tienen que hacer cuando a mí me gustaría estarlo haciendo. En lugar de pensar, ¿no es cierto?, este es el lugar donde me ha puesto el Señor y este es de acá donde el cuerpo tiene que ser edificado. Pablo habla, ¿no es cierto?, de los dones más honrosos y de los dones menos honrosos. Pero es así como Dios ha decidido establecer, ¿sí?, la vida dentro del cuerpo, pero es entenderse todos como un solo cuerpo. La segunda figura que nos da la Escritura es la idea de una familia, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la familia, lo que tenemos que pensar es esas relaciones íntimas que deben suceder dentro de la familia, de la iglesia, y la identidad común, entendiendo somos de un mismo Padre. Página 9, al inicio. Al inicio de la página 9 está. Entonces, la figura de la familia, donde señala, ¿no es cierto?, este es el nivel de relación que debe de haber entre los miembros. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que la iglesia está peleada con la familia de sangre. Y entonces hay esta tensión, ¿no es cierto?, de con quién tengo que pasar, cómo hago para cuidar el tiempo de mi familia y el tiempo de iglesia, como si fueran dos cosas separadas. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es la familia existe porque la iglesia existe. La familia en sí no tiene un sentido trascendente. La familia en sí es temporal. Una vez que morimos, ¿no es cierto?, no somos más familia con los de sangre, ¿sí? Esa relación termina el día en que se muere. Ahora hay una relación que sí es trascendente y es la vida de iglesia, la familia en Cristo. Es una relación que sí trasciende, es una relación eterna. Entonces lo que tenemos que pensar es, la familia de sangre existe porque la iglesia existe. Entonces, como hay esa relación conjunta, no hay pelea entre sí, ni hay tensión entre sí, o no debería haber. Entonces debemos pensar, ¿no es cierto?, si no existieran esposos, sería difícil entender la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces el matrimonio terrenal existe, ¿no es cierto?, y tiene un propósito eterno, lograr entender esta relación de Dios con su iglesia, Cristo con su iglesia. Él es el esposo, la iglesia la esposa. Y logramos entender esta relación porque el matrimonio terrenal existe. La relación entre padre e hijo, ¿no es cierto?, existe y nos ayuda a entender la relación entre Dios y sus hijos. Si esta relación no existiera, sería difícil para nuestra mente entender qué significa que Dios es Padre, ¿no es cierto? Pero como la relación terrenal existe, nos ayuda a entender esta relación eterna, ¿sí? La relación entre hermanos terrenal existe y nos ayuda a entender lo que implica la relación eterna entre hermanos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces la relación, la familia existe porque la iglesia existe, ¿sí? Entonces no puede haber tensión cuando fue creada como sombra de lo eterno.
Entonces, cuando vos pensás, ¿no es cierto?, cómo debe ser mi relación con la gente de la iglesia, tienes que tener en mente, debe ser mucho más profunda que las relaciones terrenales. ¿Sí? Mi relación con la iglesia, con mi familia que trasciende, debe ser mucho más profunda que mi relación con lo temporal. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que nos dijo Jesús. ¿Se acuerdan el ejemplo? Cuando dijo, están afuera tu madre y tus hermanos. ¿Sí? Y él no despreció a su madre y sus hermanos, simplemente mostró el mensaje eterno. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre, mis hermanos y hermanas. ¿Sí? Entonces hay una relación eterna. Entonces cuando vos pensás, ¿no es cierto?, que hay una lucha en tu corazón entre cómo avanzas en tu relación con tu familia de sangre y tu relación con la iglesia, significa que hay un concepto bíblico que no estás entendiendo en cuanto a lo que implica que seas iglesia, ¿sí? O lo que implica desear ser miembro de la iglesia. Ser miembro de la iglesia no es un trámite para firmar. Ser miembro de la iglesia, ¿no es cierto?, es yo anhelo esta relación con la familia que Dios escogió para mí, con la familia que nos redimió para ser mi familia, ¿sí? Entonces la membresía de la iglesia es el decir, como les decía hace rato, el sí acepto, ¿no es cierto? Esta es la familia que Dios eligió para mí y yo quiero ser parte, ¿sí? Yo quiero estar ahí con ellos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, las relaciones dentro de la iglesia local debe profundizar mucho más que las relaciones terrenales, fuera de la iglesia local. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Tercera figura, la figura de un templo, ¿sí? Lo que tenemos que entender es toda la iglesia nos da la figura de un solo templo, donde cada uno es como si fuese un ladrillito del templo, ¿sí?, que tiene que seguirse edificando. Y la relación del templo es porque, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere mostrar es Él habita en medio de su pueblo. Lo mostró desde el inicio, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. La idea del tabernáculo es ser una imagen visible de Dios habitando en medio del pueblo. La imagen final del final de los tiempos, ¿no es cierto?, y que todo sea renovado, es Cristo descendiendo y habitando en medio de su pueblo y siendo Dios para su pueblo. La iglesia es esta representación clara, ¿sí? Está Dios acá habitando en medio de nosotros congregados, ¿sí? Y la figura de una viña va a representar, ¿no es cierto?, esta dependencia de la iglesia con Jesús y su palabra para su vida. Lo que tenemos que entender, ¿no es cierto?, es hay una vida de dependencia mutua, pero esa vida de dependencia mutua tiene que estar ligada a la vida de dependencia de Jesús, de la iglesia, con Cristo, ¿sí? Tiene que haber una vida de dependencia con el Señor y su palabra. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Podemos avanzar? ¿Qué nos impide vivir esta vida de comunidad de esta manera? El decir que, o sea, que no quieres dar tiempo. Es seguir pensando que la vida cristiana se centra en uno, ¿cierto? Y eso trae muchas veces resentimientos dentro de la iglesia local, porque estamos más preocupados, ¿no es cierto?, en quién me visita, en lugar de estar preocupado por qué no estoy visitando a alguien, ¿sí? Estoy más preocupado, ¿no es cierto?, de quién está velando por mí, en lugar de preocuparme de yo por quién estoy velando. Quiero que alguien se sienta responsable de mi vida espiritual, pero no queremos asumir la responsabilidad de cuidar la vida espiritual de otro. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos mucha gente llorando por ser discipulada, pero no hay gente que esté llorando por discipular. Es porque no se está entendiendo la vida del cuerpo, ¿no es cierto?, donde cada uno no está para velar lo suyo propio, sino que está para velar por el bien de los demás. Entonces la vida de comunidad está muy afectada por el pecado, por el egoísmo en el corazón de cada uno de nosotros, por el individualismo. Y es ahí donde debemos batallar,
¿sí? Por eso están todos los mandamientos de los unos a los otros. Y el que debe dar el paso para vivir el mandamiento debe nacer de cada uno de nosotros y no esperar que el otro lo viva para mí. Entonces cuando vos pensás, ¿no es cierto? Estoy llevando una carga pesada y la Biblia dice sobrellevar la carga de los unos de los otros, es ¿por qué no viene el hermano a ayudarme a llevar la carga? ¿Sí? Y la pregunta debe ser ¿por qué no buscas a un hermano para poder llevar juntos la carga? El problema es que estamos centrados, ¿no es cierto? Y a veces la gente termina dañando su corazón porque está esperando algo que es su responsabilidad darlo y no una obligación recibirlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que bueno, pasamos entonces al siguiente punto. Si no hay ninguna pregunta... Razones para la membresía. Como Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, creemos firmemente que la membresía es la voluntad de Dios para un creyente, porque es esta parte visible o formal, ¿no es cierto?, de un creyente comprometido profundamente con su iglesia local. No encontramos ningún versículo específico, habíamos dicho la vez anterior, donde se afirme o se dé como mandato la membresía, pero sí entendemos que hay patrones dentro de la Escritura en los que podíamos ver cómo se identificaba a los creyentes por iglesias particulares. Ahora, vamos a ver algunas razones bíblicas. La primera, es responsabilidad de los creyentes rendir cuentas a sus iglesias locales. Si la sinceridad de este creyente es verdad de que quiere vivir en santidad, entonces es la iglesia local la que debe acompañar a este miembro. Cuando vemos en Mateo 18, ¿no es cierto?, veíamos el proceso de disciplina y vemos que esa es la tarea y autoridad que Dios le ha concedido a la iglesia local. Donde si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿sí? Es tarea del creyente acompañar, es tarea de la iglesia, ¿no es cierto? Y disciplinar es tarea de toda la iglesia local. Segunda razón, los mandamientos del Nuevo Testamento fueron dados en el contexto de iglesias locales. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, todos los mandamientos de los unos a los otros no fue dado en cartas para creyentes individuales. Los unos a los otros fue dado en un entorno de iglesia local y mandato para las iglesias locales. Tercera razón, el Nuevo Testamento enseña que cuando los creyentes son salvados, fueron bautizados en un cuerpo, ¿sí? Hacerse miembro de la iglesia representa, ¿no es cierto?, esta nueva realidad espiritual. Cuando la persona cree en el Evangelio de verdad, dice la Biblia que eres bautizada o bautizado en el cuerpo de Cristo, ¿sí? La imagen visible, ¿no es cierto?, es este deseo de poder vivir con el cuerpo y no esta individualidad de querer vivir fuera del cuerpo o sin compromiso u obligación hacia el cuerpo. Cuarta razón, la Biblia llama a los creyentes a sujetarse a las autoridades de sus iglesias locales. Ahí vemos en Hebreos capítulo 13, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, ¿sí?, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué dice que debemos obedecer y sujetarnos? ¿Qué? No, ¿qué dice ahí? Porque ellos velan por nosotros. Pero algo más dice. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo quieres han de dar cuenta? ¿Sí? Y cuando vos pensás, ¿no es cierto? Sí, pero yo veo que mi pastor hay aspectos que no lo está haciendo de verdad. Tú tienes que tener en mente la única razón, ¿sí?, por la que debes sujetarte es porque ellos van a rendir cuentas, ¿sí? Tu responsabilidad no es decirle a tu pastor cómo hacer las cosas en tu vida. Tu responsabilidad es sujetarte y obedecer,
Pero da características. ¿Cómo hay que hacerlo? No quejándose. Con alegría y no quejándose. ¿Cómo hay que hacerlo? Y no quejándose. Con alegría, ¿sí? Y no quejándose. En Escrituras de Hebreos se entiende muy bien, ¿no es cierto?, lo que sucede al momento de pensar en sujeción a una autoridad. ¿Por qué no siempre es fácil sujetarse con alegría? ¿Qué piensan? Implica humillación y el corazón no quiere ese aspecto, ¿no es cierto? El corazón no quiere el aspecto de hacer la voluntad de otro y no hacer mi propia voluntad. Entonces, la sujeción implica esto, donde yo decido hacer morir a mi carne y decido seguir a la autoridad que Dios ha puesto para guiarme. ¿Sí? Con alegría y no quejándose. ¿Sí? Instrucción, otra de las razones es porque la Escritura nos da, ¿no es cierto?, la forma y el uso de los dones dentro de la iglesia local. Dios ha capacitado a cada creyente para el servicio dentro de la iglesia. Entonces, cuando vos pensás, ¿no es cierto?, supongamos, digamos que Alex tiene, o sea, Dios le permite ser un buen enseñador, ¿sí? Y Alex dice, bueno, entonces me voy a ser conferencista, ¿sí? Entonces no voy a estar parte de la iglesia local, yo voy a ir por todas las iglesias locales, ¿no es cierto? Porque esa es la capacidad que me ha dado el Señor, me ha hecho un buen enseñador. Entonces yo quiero edificar a las iglesias con la capacidad que me da el Señor. ¿Qué piensan en cuanto a eso? ¿Qué dijo Paleta? ¿Y por qué estaría mal eso? Porque no están siendo su nombre dentro del contexto de la iglesia local, cuál se quiere que Los dones fueron para edificación de la iglesia, ¿sí? De la iglesia. Pueden edificar las otras iglesias, sí, pero su responsabilidad es la iglesia local, ¿sí? Ese es el lugar donde Dios le ha puesto. Los enseñadores, por ejemplo, son el regalo de Dios para la iglesia local. Entonces, cuando alguien, ¿no es cierto?, Dios le da las capacidades y el don, ¿no es cierto?, de ser un pastor maestro, lo que tiene que tener es un regalo para esa iglesia. Dios quiso darle a la iglesia de San Justo a Matías, ¿no es cierto? Ese es el regalo de Dios para San Justo. ¿Sí? Este enseñador es lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Dios nos ha dado ancianos, nos ha dado un Carlos, nos ha dado un Eduardo. Esos son los regalos de Dios para la iglesia de San Justo. Ahora pensando, ¿no es cierto? Dios te da como regalo a la iglesia de San Justo, pero vos piensas, bueno, pero ¿por qué no edificar a todas? ¿No es cierto? Entonces, voy a estar un domingo en la iglesia de San Justo, recorro todas las IBM, ¿no es cierto? Y en 14 domingos me vuelven a ver. Ahora, es entender, ¿no es cierto?, la capacidad que Dios te ha dado, no la ha dado para tu provecho, lo dio para el provecho de tu hermano, ¿sí? Lo dio para el provecho de la iglesia donde Él te salvó. ¿Se entiende? Pero está mal eso que dices. ¿De ir de iglesia en iglesia? No, o sea, nosotros estamos yendo a la selva por un mes. No existe conferencistas en la Biblia. No existen. No existe. Casi hablo. Gracias. No existen conferencistas. Porque yo tenía en mente, misioneros fuera de iglesias locales no son misioneros. Es así. No existe. La iglesia local es la que tiene autoridad sobre la vida del misionero. Un misionero que no se somete a la iglesia local no puede ser llamado misionero. Sí. Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en todas las historias misioneras, en todos los libritos y videitos que tenemos de Antorcha, son muy lindos. Y es muy linda la obra que hicieron, y es muy lindo cómo el Señor les usó. Pero si algo tenemos que pensar que no fue bueno, es la distorsión de la iglesia local. Sí. Tienen que intervenir en dirección a su iglesia. Es que la iglesia local es la que te dice, yo creo que vos puedes salir.
La La iglesia local es la que te dice, yo creo que tienes un carácter aprobado para ir y fundar una iglesia. No hay creyentes individuales que se empujan a sí mismos a la vida de misionera. No hay. Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia local. todo tipo de enseñanza, todo tipo de que tienen que recibir más ahí, mandato de la iglesia, ¿no? ¿Todo tipo de qué? Todo tipo de bueno, esa persona que está siendo ligado, refiero a la iglesia local. No, a la autoridad de la iglesia local. Sí. Entonces sería, si un día vos quieres ir y servir en la iglesia de, ¿cómo se llama? Las Aguas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Las Praderas. Si vos quisieras un día servir ahí, vos necesitas una iglesia local que te autorice, que te apruebe, que te encomiende, que te ordene. No puedes proclamarte autoridad. No puedes ir y declararte pastor. ¿Sí? No se puede. No hay ese modelo bíblico. No hay. No hay un modelo bíblico así. No lo ves en ningún lado. ¿Sí? En la escritura. El cuerpo pastoral sería pastores de las diferentes IBM, hicieron la tarea de evaluación y marcaron, Mati está encomendado a la obra. Sí. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tu iglesia local no tiene toda esta claridad que vemos en cuanto a ver tu carácter, todo eso, ¿no? O sea, que no tiene ese claridad. No es muy común, en Ecuador por lo menos es casi nulo. Sí. Lo que pienso es, no sé, pensamos en Víctor y pensamos, hoy Víctor tiene luz. Una de las cosas que Víctor cometería un error grande es llegar y pensar, yo puedo ser el pastor de esta iglesia, ¿no es cierto? Haga sentados a un lado que ya llegué. Entonces, la razón por la que pensamos Víctor se tiene que quedar un año más es porque pensamos, la iglesia de Ecuador no tiene claridad para ordenarlo, ¿sí? No tiene claridad para evaluarlo. Y entonces lo que se habló con la autoridad de la iglesia de Ecuador es déjennos acompañarlos a Víctor en esta parte, ¿sí? Pero no es que porque lo acompañamos, Víctor sale de San Justo siendo pastor, porque esa es tarea de su iglesia, no es tarea de San Justo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, lo que Mati ha hecho, la forma en como el Señor ha guiado, ¿no es cierto?, es acompañémosle en el proceso de formación, pero no podemos hacer la ordenación, porque no somos autoridad sobre Víctor, es la iglesia local suya. Entonces pienso, la claridad que te da te va a ayudar a poder guiar a la iglesia por el camino que vos ves que escrituralmente es el correcto, donde en lugar de afanarse, ¿no es cierto?, en decir yo quiero ser el siguiente, donde pones un freno y dices no, necesito un proceso de evaluación, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, creen que puedo hacer esto, yo aprendí de esta manera, creen que lo podamos hacer. Porque abrazo, reconozco la autoridad de la iglesia local y la responsabilidad del lugar donde estoy queriendo aspirar. Sí. En tu caso, Titi, ¿cómo se puede pasar la iglesia? No soy del cuerpo pastoral. Perdón, o sea, la iglesia, enseñanza, eso. Tampoco. Sería, yo estoy como un miembro más de la iglesia de los que sirven. No soy anciano. No soy un líder de la iglesia local. No, yo estoy a cargo de la escuela dominical. Esa es mi tarea en la iglesia de San Justo. Sí. Yo, la razón por la que estoy en la reunión de ancianos es porque estoy a cargo de las finanzas de la iglesia. Y porque es la forma de discipularme de Mati. Sí, yo estoy en la reunión de ancianos para aprender, no porque soy un anciano. Entonces yo ahí callo y escucho. Si me piden opinión, opino, pero mi tarea es sentarme y aprender. No estoy como un anciano más. Por eso es que si yo falto en la reunión de ancianos, es igual, la reunión de ancianos se da. Si Eduardo Mate no está en la reunión de ancianos, Carlos y yo no podríamos reunirnos. ¿Se entiende? Yo no soy un anciano más de la iglesia. Sería Mati y Eduardo y Carlos hasta que se vaya, porque Carlos fue ordenado como anciano, como pastor para ser enviado, solo que se ha retrasado un poco el enviado.
fue ordenado, fue evaluado y todo. Claro, la razón, como yo llegué acá, fue enviado por mi iglesia de Ecuador. Sí. Es la razón por la cual tuve que volver a Ecuador, esperar 5 años y de ahí hacer el proceso de encomendación. Sí. Sí. Sí, ¿se entiende? Sí. Estábamos en lo de conferencistas. Ya se acabó ya. Sería su tarea es edificar la iglesia. La razón por la cual, o sea, por ejemplo, si pensamos, ¿cuándo Mati tendría que dejar de salir a predicar a otro lado? Es cuando su tarea en San Justo esté siendo descuidada. Entonces, cuando San Justo, ¿no es cierto?, empieza a pensar, la tarea del pastor está descuidando la vida espiritual de San Justo, entonces Mati no tendría que salir más. Pero hoy lo que vemos, ¿no es cierto?, no es que Mati pasando conferencias todos los domingos, y Mati está como nuestro pastor acá, ¿sí? Él procura estar la mayor cantidad de domingos posibles, porque él entiende que esa es su tarea principal, ¿sí? No es parte de todo lo que él quiere hacer. Esta es la labor a la cual el Señor le llamó, ¿sí? Lo otro es solo como él se estira para seguir sirviendo al Señor. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, tenemos que terminar. Alex, ¿quieres orar, porfa? Así terminamos. Fuerte. Señor, damos gracias por la palabra que hemos escuchado, aprender tu palabra y seguir creciendo en la iglesia de Padre César, así como hemos escuchado. Oramos en tu nombre. Amén. Amén.